¡Hey, tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Tú eres... Yo soy Sofía. Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Tudo puede acontecer. Bienvenidos a esta nueva edición de Palabreando con Sofía. Un saludo especial a toda nuestra audiencia que nos acompaña en TV UNAD Virtual. Este es un programa que surge y dirige el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXAC, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Y damos la bienvenida a la profesora Ivania Lucía Caicedo Vaca, que nos acompaña desde el CECAT de Pasto. Un saludo especial para toda la audiencia que nos sintoniza a través de TV UNAD, significativo espacio para trasegar en estos diálogos filosóficos. Bien, miren, en esta oportunidad buscamos pensar de la mano del filósofo canadiense Steven Pinker ese fenómeno de la violencia. Digamos que este pensador propone leer la historia que ocurre en ese proceso de la hominización a la humanización como un mecanismo paulatino donde la violencia directa disminuye y aumentan por una serie, digamos, de evidencias que van desde la primatología hasta la antropología cultural, hasta la biología, y que fundamentalmente, digamos, nos lleva como a ese relato científico sobre cómo los homínidos y, digamos, también los primeros seres humanos que habitaron pues en este planeta Tierra dieron una prueba de toda esa parte de reducción cuantitativa y cualitativa de esa violencia y de esa agresividad intencionada contra los demás, contra el otro. Y digamos que frente a ese optimismo ilustrado, a esas muestras que nos da a conocer Pinker, buscamos conocer sus alcances, pero también conocer sus limitaciones y también esas posibilidades. Y digamos, dando curso y comenzando este programa de Palabreando con Sofía, ahora bien vamos a dar la bienvenida al profesor John Cardoso, quien es doctor en Conocimiento y Cultura en América Latina y PECAL México. Él es magíster de la Universidad Santo Tomás, magíster en Filosofía Latinoamericana y licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, con capacitaciones en el área de filosofía, de literatura, de lingüística, de ética y todos esos fenómenos, digamos, filosóficos, literarios, estéticos y culturales colombianos, latinoamericanos y universales. Entonces, demos la bienvenida al profe John Cardoso. Bienvenido, profe John Cardoso, a este espacio de Palabreando con Sofía. Hola, Ivania, un gusto saludarte. Un gusto tenerte aquí, mi profe. Gracias por ampliarnos esta temática de la violencia a través de este filósofo canadiense, Steven Pinker. Bienvenido. Muchas gracias. Profe Juan, entonces comencemos con nuestro debate, nuestro diálogo que compete a este espacio. Bien, Steven Pinker es un pensador canadiense contemporáneo, y él nos plantea unas tesis filosóficas muy interesantes, muy atractivas, para pensar justamente el fenómeno de la paz y la violencia. La paz y la violencia han sido conceptos antagónicos en la historia de la humanidad, y también la filosofía ha dicho algunas cosas muy importantes sobre esto. Querido profesor John, que nos acompañas hoy para pensar mejor las propuestas de Steven Pinker, ¿qué nos puedes decir tú sobre el planteamiento que nos hace este filósofo alrededor del bien, del mal? ¿Será que los seres humanos somos buenos o malos por naturaleza? ¿Qué papel juega la ciencia y el conocimiento para transformar al ser humano de un animal insociable a un ser sociable y pacífico? Gracias, Juan. Un saludo también para nuestra teleaudiencia en esta nueva temporada. Para hablar un poco de Steven Pinker, podríamos plantear algunas ideas muy generales. La primera de ellas es que Pinker pues, es de base psicólogo. Él es un profesor de la Universidad de Harvard, y gran parte de las inquietudes que ha tenido a lo largo de su historia han estado relacionadas con problemas como el lenguaje, por ejemplo,
con problemas también como la lógica. Ahorita tú lo estabas comentando, el tema de la violencia, que es uno de los temas que él trata en buena parte de sus libros. Y hay algo que a mí me parece supremamente importante y es la cercanía que tiene Steven Pinker con las ciencias cognitivas y también con la neurociencia. Desde este punto de vista, gran parte de las aproximaciones que tiene Pinker en relación con esto están en función de algo que, digamos, desde esa propuesta que no es de orden genético, sino más bien de orden cultural, de orden, si se quiere, en algunas ocasiones conductual y, por supuesto, cognitivo. Entonces, en este sentido, gran parte o en buena medida las respuestas que va a dar Steven Pinker en relación con el tema de la violencia y otros son supremamente optimistas. Steven Pinker es un pensador optimista, muy diferente, si se quiere, a buena parte de la tradición contemporánea filosófica o incluso pues, histórica. Pero cuando lo vamos a leer a él, pues nos dice varias cosas. Entre ellas, pues que estos son problemas que a lo largo de la historia han tenido que estar relacionados con la naturaleza humana, por una parte, pero que también, y eso lo habla cuando él se refiere a la tabula rasa, muy al estilo de los empiristas ingleses en alguna época, y que buena parte de lo que nosotros adquirimos o de nuestras conductas, de nuestra forma de ver el mundo, de nuestro sistema de creencias, se refieren más bien a un orden cultural más que a un orden genético, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, si pensamos en la tesis, estas tesis que hablan acerca de el hombre es bueno o malo por naturaleza, pues Steven Pinker diría efectivamente no, esto se debe más a una cuestión de orden cultural, de una herencia de las costumbres y, por supuesto, de nuestro sistema de creencias. Muchas gracias. A ti. Bueno, muchísimas gracias, profe John, por ampliarnos esta temática y hacer la introducción. Yo tengo una pregunta y es que, según Steven Pinker, la ilustración es una época histórica que tuvo un impacto duradero y significativo en el mundo moderno. ¿Qué le debemos nosotros a la ilustración? Bueno, pues en principio nosotros podríamos decir que en buena medida somos herederos y somos hijos de la ilustración. Buena parte de nuestro pensamiento sigue siendo ilustrado. Recuerdo en este momento un texto particular de Foucault, que es una versión a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y que, por supuesto, en algún momento nosotros lo pudimos ver en Kant y otros autores de la época. Pero básicamente podríamos decir lo siguiente: a la ilustración le debemos, entre otras cosas, el concepto de pensamiento crítico, también los estandartes de la Revolución Francesa, ¿no? Recuerden ustedes la igualdad, la fraternidad y demás, y en buena medida buena parte de los avances científicos, académicos y tecnológicos que tenemos hoy en día se los debemos precisamente a esa posibilidad de organización del pensamiento que pues nos permitió la ilustración. Muy bien, John, muchas gracias. También yo tengo una inquietud respecto a este optimismo que nos plantea Pinker y básicamente es indagar cuál sería entonces la idea que propone este pensador sobre los derechos humanos y qué podríamos decir frente un poco a la emergencia que cobra hoy día los derechos de los animales. ¿Cómo quedaría entonces esa relación entre los derechos humanos y los derechos animales en esa misión optimista ilustrada de la historia que nos llevaría a la paz? Bueno, en relación con lo que tú comentas, Juan, creo que algo vital para hallar allí en el discurso de Pinker está relacionado con que buena parte del discurso sobre los derechos humanos pues, es algo que ha trasegado durante
un buen lapso de tiempo de la historia de la humanidad. En este sentido, y haciendo alusión al optimismo de Pinker, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y quizás por eso llegué en algún momento a este tema de las ciencias cognitivas, de la neuroeducación, de todo lo relacionado con la neurociencia, es que Steven Pinker comenta, y de hecho buena parte de sus textos también van a hablar acerca de eso. Él dice de qué forma hoy en día, entre otras cosas, nos matamos menos, ¿sí? Somos más civilizados, por llamarlo de alguna forma. Sin embargo, él va a hacer una alusión bastante importante, y es que hoy en día también buena parte de la información que nosotros tenemos no es por ese acceso al conocimiento, sino por el acceso que nosotros tenemos a cierto tipo de fuentes que no son tan fiables, ¿sí? Le hacemos caso a algunos cantantes o a personas de farándula y demás. Entonces allí también se pone en juego la razón. O sea, ¿qué es la razón para el ser humano hoy en día? En ese sentido, hay algo muy importante en Pinker y está relacionado con lo que tú comentas, porque hoy en día, si lo queremos de esa manera, estamos viviendo un momento un momento en el que la ecología, ¿sí?, y la necesidad por la recuperación de este planeta se hace necesario. En ese sentido, por supuesto, no solamente nosotros como habitantes importantes de esta casa, pues estamos de cierta manera llamados a responder por esa responsabilidad, sino a garantizar que las generaciones futuras y que, por supuesto, los animales, los seres sintientes, tengan también la posibilidad de coexistir con nosotros sin esta barbarie que en algún momento nos ha acompañado. A propósito, profe Johncito, el porcentaje de homicidios es superior en los Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, en Colombia, mundialmente. ¿Cómo explicaría Pinker o qué argumentos da para sostener todo este tipo de situaciones de homicidios y de violencia? Bueno, esta pregunta también tiene, digamos que, bastantes fundamentos por diversas razones. Como tú lo comentas, Ivania, y como es de conocimiento de muchos de nosotros, pues Estados Unidos ha mostrado también a lo largo de la historia, no solamente desde declararse como hoy lo conocemos como una república, sino que también fue el primer país en el que históricamente se instauró una democracia moderna, ¿sí? Es decir, fue el primer país en poder definir, por ejemplo, un presidente. Entonces, todas estas guerras que fueron producto también de la colonización en parte, de esas luchas que tuvieron, por ejemplo, con los ingleses y también con otros colonos, nos llama a nosotros a pensar en algo que en muchas ocasiones no se ha tenido en cuenta. Cuando pensamos en las guerras civiles en los Estados Unidos entre los estados del norte y los estados del sur, vemos que en gran medida los estados del sur fueron los pueblos esclavizados, ¿sí? Entonces tenemos a Luisiana, tenemos a Carolina del Norte, tenemos una cantidad de ciudades y de estados que recuperaron su libertad o fueron objeto de libertad de manera tardía. No es para nosotros un secreto, y esto está documentado no solamente en libros, sino además en diferentes referentes de orden visual y audiovisual, que Estados Unidos es o ha tenido una historia supremamente violenta. Ha existido también, en buena medida, a lo largo de la historia, una necesidad de darle un imperativo, una importancia supremamente grande, por ejemplo, a lo armamentístico, ¿sí? Entonces allí vemos una cantidad de elementos supremamente fuertes en los que comprar un arma es tan fácil como comprar un dulce en un Walmart
o en un Target o en cualquier otro almacén de cadena, ¿sí? Esto también depende mucho de la ciudad y del estado en el que nos encontremos. Pero por supuesto hay unos factores de orden cultural y de orden histórico que han determinado esta lucha, ¿sí? En principio, pues que puede quizás involucrarse con los derechos humanos, pero no únicamente con ellos. Muy bien, John, muchas gracias. Y para contarle a nuestra audiencia que todas estas indagaciones que se hacen, que se proponen en este espacio televisivo, vienen de un libro de Steven Pinker que se llama De Ángeles y Demonios. Entonces, partiendo un poco de esta lectura de este libro, pues se me ocurre esta inquietud de orden filosófico y saber, bueno, el tema entonces del mal, el tema entonces de las intenciones violentas del ser humano, ¿es una cuestión que está inserta en los genes o más bien es un aprendizaje adquirido por los procesos históricos, culturales? ¿Qué podríamos decir y qué podría decir Pinker alrededor de ese debate entre si el mal es un asunto genético o tiene que ver más con un aprendizaje de los procesos históricos que viven los seres humanos? Bueno, Juan, esta pregunta también es bastante interesante por varias razones. La primera de ellas es porque va a decir Pinker que no se refiere a un tema genético, ¿sí? No se refiere a un tema hereditario, si se quiere, sino más bien a algo de orden cultural e histórico. ¿Por qué razón? Porque es que la pregunta, ¿sí? O las cuestiones relacionadas con el bien o las preguntas relacionadas con el bien o con el mal están también fundamentadas casi que en la naturaleza misma, ¿sí? Nosotros, gran parte de nuestra naturaleza, por ejemplo, ha estado involucrada a este miedo, por ejemplo, a la oscuridad. Por eso en algún momento tuvimos que recurrir como especie a diferentes mecanismos para crear el fuego. Hay una película, o hay varias películas, que a mí me gusta comentar al respecto o traer a colación al respecto, y son, por ejemplo, La Guerra del Fuego, de pronto ustedes la recuerdan, que es una película como de los años 70, y hay también un referente que me parece importante y se llama El Libro de la Selva. En El Libro de la Selva, el fuego funge como un elemento de cohesión, ¿sí? Casi que nosotros podríamos decir como un elemento de cohesión cultural hoy en día, pero que en ese entonces se convirtió en un elemento de cohesión a partir de la necesidad de sobrevivencia. Entonces, en este sentido, el bien o el mal, que también lo hemos nosotros moralizado de muchas maneras, ¿sí? Si nosotros nos vamos a diferentes dogmas o a diferentes religiones, el bien o el mal están ahí presentes, ¿sí? Están ahí presentes, así como el bien y el mal han sido objeto de la teología, han sido objeto de la antropología y de la filosofía. Entonces, en ese sentido, volver a pensar, por ejemplo, que el orden del bien o del mal están en función de la genética, si se quiere, pues respecto a eso nos va a decir Steven Pinker pues que no, que efectivamente no se da en ese orden. Hay otro tipo de dimensiones muchísimo más importantes a las cuales nosotros le podríamos atribuir este tipo de respuestas frente al bien y al mal. Bien, la profe Ibañez nos quiere decir algo más. Mira, Juan y John, pues verificando como lo que tú nos comentabas, profe, y es que todas esas evidencias, digamos, de agresión están relacionadas de cierta manera con las características biológicas, ¿no? Aunque Steven Pinker dice que no, pero, por ejemplo, digamos, como esos niveles elevados de testosterona, ese bajo nivel de serotonina, el daño cerebral, ¿sí? Entonces, digamos que la disminución de esa violencia en estas ciertas sociedades podría atribuirse a todos esos cambios genéticos en los miembros de estas comunidades o iría más, digamos, esto obedecería como a la cultura. Acá creo que es importante también entender algo, y es que la neuroquímica o la química del cerebro tiene un papel fundamental acá. ¿Sí? Tiene un papel fundamental acá. Todos sabemos que el modelo, el sistema económico, por ejemplo, norteamericano,
y en buena medida del planeta entero, pues es un sistema que no es nuevo, ¿sí? Nosotros cuando empezamos a ver el feudalismo, empezamos a ver el mercantilismo y los modelos basados en la burguesía, pues tenemos que entender también cómo estos modelos han coadyuvado a que este tipo de sistema pues se haya regentado de alguna manera a partir de los anteriores. Entonces, en ese sentido, la neuroquímica tiene un papel también fundamental, ahorita que tú estabas comentando. Por ejemplo, hoy en día entendemos que hay un alto índice de personas, ¿sí?, desde los niños hasta los adultos mayores, que son adictos, por ejemplo, a los sistemas móviles, a las pantallas, a los celulares y demás, y que esto también incide en buena forma en torno a la manera como nosotros nos relacionamos con el otro, ¿sí? Hay un filósofo coreano que es Byung-Chul Han, y él comenta en varios de sus artículos y de sus libros de qué forma nosotros estamos instalados en algo que él denomina la sociedad del cansancio o la sociedad del agotamiento. Entonces, por ejemplo, cuando se les pregunta a algunos corporativos o algunas personas que hacen parte de los corporativos de diferentes medios y de diferentes instituciones y empresas, por ejemplo, ellos dicen, en algún momento se le preguntó a un corporativo de Netflix que cuál era su mayor competencia, y entonces él dice el sueño. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos alterando eso, estamos alterando la química del sueño, la química del cerebro, pues allí hay una cantidad de situaciones que también empiezan a cambiar. ¿Sí? Por supuesto, allí la neuroquímica, lo que son todas estas sustancias, por ejemplo, como la dopamina, tienen una importante relación con el comportamiento que nosotros tenemos. Quería hacer una intervención frente a lo que el profe John nos comenta, y es acerca de que también Pinker lo menciona dentro de su libro, que dentro de lo que es la violencia en la historia, en lo recorrido de la historia de la humanidad, también se debe entonces principalmente a factores culturales. Entonces, no solamente culturales, sino institucionales, políticos, las consolidaciones de los estados y la creación de estas mismas instituciones, porque estas mismas instituciones crean normas que promueven pues prácticamente esa cooperación y ese respeto por el derecho de los demás, ¿sí? Entonces, sí, Pinker sí señala que esa violencia, digamos, ha disminuido en las sociedades que han experimentado procesos de modernización en tanto pues educación, desarrollo económico, y que han poco a poco adoptado valores ilustrados como la tolerancia, la razón, el humanismo, ¿no? Entonces, estos factores pienso que sí llevan a esa reducción de este tema de la violencia, independientemente de que sean, digamos, atribuirlo a la genética de sus habitantes, ¿no? Es lo que creo en principio. Bueno, ahora sí le doy paso a mi compañero Juan Ballena. Adelante, profe Juan, con su pregunta. Muy bien, John, y para ir cerrando esta entrevista y estos análisis tan importantes alrededor de la violencia y de la paz, quisiera que pensáramos también en esas posturas tal vez críticas a una visión optimista o una mirada ilustrada del tema de la paz y de la violencia. Y quisiera considerar acá pues a unos autores de la filosofía, precisamente de los autores que llaman los filósofos de la sospecha, entre ellos Freud, Nietzsche y Marx. Y cada uno de estos pensadores pues propone unas tesis filosóficas muy interesantes respecto al optimismo y la ilustración. Por ejemplo, Federico Nietzsche plantea que el ser humano crea hordas, por ejemplo en un libro que se llama La genealogía de la moral, hordas donde establecen criterios del bien y el mal que se supeditan al poder y se supeditan a unas relaciones de poder en donde unos
fuertes se imponen sobre unos débiles. Entonces los conceptos del bien y el mal son muy relativos a esos procesos históricos, por ejemplo. Sigmund Freud, también otro gran crítico de las visiones optimistas y ilustradas, sostiene que el ser humano lo habita un principio de hostilidad muy relacionado con los procesos de civilización y de progreso. Entonces la tesis de Freud es bien interesante porque plantea que efectivamente el progreso y la sofisticación de las sociedades trae inveterado un proceso de violencia contra el cuerpo, contra las pasiones, contra el mundo de la sexualidad. Entonces él dice que enfermedades como la depresión, enfermedades como la histeria están relacionadas con los excesos de la civilización que tratan de reprimir la vida afectiva y emocional de los seres humanos. Y el planteamiento de Karl Marx también muy clásico, y es esa idea que él propone de que la historia del capitalismo es una historia de injusticias, es una historia donde son las metrópolis que tienen la relación o han resuelto la relación entre poder y conocimiento que se imponen sobre las colonias, y de alguna manera el proyecto capitalista es también un proyecto de dominación colonial que en últimas lo que termina de afirmar es que esas visiones de libertad, de progreso y desarrollo son beneficiosas para unos, pero perjudiciales para otros. Entonces, en esas críticas de estos pensadores, ¿cómo podemos aceptar los planteamientos de Pinker, sobre todo su idea de que en la medida en que la humanidad progresa y se desarrolla, se hace más pacífica? Ok, tú lo has comentado, Juan, y digamos que el pensamiento de Pinker es un pensamiento optimista, ya lo habíamos comentado hace un rato, y me haces pensar en varios referentes. El primero de ellos es Samuel Huntington, en un texto que se titula Guerra de Civilizaciones, y en este texto y en otros, pues vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Choque de civilizaciones, se titula la obra. Pero hay también otros referentes que me gustaría comentar. Uno de ellos es Edouard Bernays. Edouard Bernays era sobrino de Sigmund Freud y particularmente utiliza el psicoanálisis freudiano para ser el impulsador de toda la, llamémoslo entre comillas, armamentística mercantil en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, Edouard Bernays se convierte además en el asesor de varios de los presidentes en Estados Unidos, pero además de grandes corporaciones, ¿no? Por ejemplo, de Marlboro, lo que conocemos hoy como Marlboro y que antes era Philip Morris, ¿no? Entonces, él es el que está detrás, por allá en los años 20 del siglo pasado, de una propaganda para hacer que las mujeres empezaran a fumar como símbolo de libertad. Entonces, en ese sentido, hay algo que me llama mucho la atención en Pinker, y es que más allá de ese pensamiento optimista que él proclama, de cierta manera, pues también hace una lectura crítica de cómo funciona la razón hoy en día, ¿sí? Y de cómo, de alguna manera, los medios de comunicación se encargan de esculpir la sociedad que tenemos. Y comenta él pues, que somos más civilizados, si se quiere, porque pues, si nos vamos un poco atrás en la historia, vamos a ver que, y antes en la prehistoria, vamos a ver que las confrontaciones por el territorio, por la supervivencia, por también la movilización que crea el miedo, pues eran mayores. O sea, la vida, por ejemplo, en la prehistoria, en buena parte de la prehistoria, pues se fundamentaba en la necesidad de supervivencia, ¿sí? De tener acceso al alimento, a un lugar que nos cubriera, ¿sí? Algo de ropa que también nos permitiera cierto tipo de abrigo, pero hasta ahí llegaba esa necesidad, o hasta ahí llegaba, digamos, el alcance de esto. Hoy en día nuestras necesidades son otras. Tú y yo, entre otras cosas, no tenemos que salir afuera de la casa, no tenemos que ir fuera de la casa para buscar un pollo para el almuerzo, ¿sí? En ese sentido, por supuesto, esto no significa que no haya críticas al pensamiento de Pinker o a ese pensamiento un poco optimista,
pero sí es vital entender que nuestras necesidades conforme va pasando el tiempo pues son otras. Hoy, por ejemplo, una de nuestras necesidades es pensar en la inteligencia artificial. ¿Sí? Bueno, y profe Johncito, y a propósito de la inteligencia artificial, digamos que la inteligencia no es el único factor que contribuye a un mundo mejor, ¿no? Y en el desarrollo de esa tecnología, de toda esa inteligencia humana, ¿sí? Porque deben estar acompañados los valores, deben estar presentes los valores. ¿Tú crees que nos estamos volviendo más inteligentes o un mundo más inteligente es un mundo mejor? De todo lo que hemos traído aquí a este espacio a charlar y a dialogar y comentando pues lo que nos promulga Pinker en su libro. ¿Tú crees eso, que nos estamos volviendo más inteligentes? Bueno, para mí, y en eso me distancio de Pinker, porque Pinker dice que efectivamente, o sea, para él este momento histórico es el mejor de los momentos posibles, podríamos llamarlo de esa manera. Hay estudios, incluso que han dicho que no, que precisamente a partir de la emergencia de la inteligencia, de cierto tipo de inteligencias artificiales, de cierto tipo de acceso a la información y demás, nos estamos volviendo más perezosos, por llamarlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, sí me alejo un poco de Pinker en ese sentido. Hay estudios a partir de la neurociencia, por ejemplo, hay estudios también de la psicología cognitiva, de la psicología evolutiva, que lo que dicen es todo lo contrario. Sin embargo, creo yo que una cuestión que comenta Pinker es que la inteligencia no puede ser tampoco medida, y también en palabras mías, no puede estar medida a través de un test de coeficiencia intelectual, ¿sí? Ya lo han dicho muchos neurocientíficos y neuroeducadores, ¿sí? De hecho, hay un español, Mario Puig, que comenta y dice que pues efectivamente el mundo en el que estamos nosotros en este momento nos ha enseñado, entre otras cosas, que hay algo que se llama, por ejemplo, neuronas espejo, ¿sí? Y que nos permite entender a partir de cuáles son esas condiciones que nosotros podemos generar empatía con otro, ¿sí? Hay otro fenómeno también muy especial que se llama neuroplasticidad, ¿sí? Que hace un par de años o hace un par de décadas nosotros no lo conocíamos, pero que hay, digamos, lugares en el cerebro, si se quiere, que antes no tenían cierto tipo de conexiones neuronales y que se conoce como neuroplasticidad, ¿sí? Se han hecho muchísimos experimentos con esto, se han hecho también hallazgos desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la psicología y de la neurociencia, que nos hacen pensar que efectivamente pues, la neuroplasticidad nos permite a nosotros generar nuevo conocimiento allí donde no lo había. Bueno, en resumen, según Steven Pinker, nos estamos volviendo más inteligentes, pero en un mundo mejor no depende exclusivamente de la inteligencia. La inteligencia debe estar acompañada de todos esos valores humanos éticos para producir un mundo mejor. Bueno, agradecemos mucho a la compañía en este espacio del profe John Cardoso por esos aportes, por este desarrollo de este programa. Y les agradecemos mucho a todo el equipo técnico. Te doy la palabra, profe Juan, entonces para que despidas este programa. Un abrazo a todos. Ivania, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Profesor John Jairo Cardoso y quien les habla, Juan Sebastián Ballén. Integramos el equipo de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAT, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. También agradecemos especialmente a todo el equipo técnico de TV UNAT Virtual que nos permitió estar aquí con ustedes, reflexionando sobre estos temas de la filosofía, su actualidad, su vigencia, también buscando que nos acompañen en las próximas emisiones y que juntos podamos construir esta esfera de pensamiento y de reflexión. John, ¿nos quieres decir algo? Sí, Juan, pues muchísimas gracias a ti, a Ivania, por la invitación, por supuesto, al programa de filosofía, a la escuela.
Y pues gracias también a la teleaudiencia que nos está acompañando y a la posibilidad, como tú lo comentas, de renovar votos, si se quiere, frente a estos temas filosóficos, temas humanos y sociales que son tarea nuestra. Muchísimas gracias.